buenos días, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta oportunidad a poder compartir la palabra de nuestro Señor en los pequeños devocionales que tenemos cada mañana a partir de las 8:30 de la mañana. En esta oportunidad le invito a que usted pueda abrir su Biblia en el capítulo 5 de Primera de Juan, del verso 1 en adelante. Y sabemos que frente a las adversidades que generalmente ocurren en el mundo, nosotros muchas veces estamos como débiles, como personas a las cuales necesitan fuerzas y decimos: no soporto tal enfermedad que le ha ocurrido a algún familiar, no soporto la pérdida de mi trabajo, no soporto algunas circunstancias que en la coyuntura política actual también se está suscitando. Sin embargo, siempre va a haber una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos en esta mañana. Cuando vamos al versículo 1 de Primera de Juan capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amados hermanos, cuando la Biblia nos menciona que Cristo es de Dios, todo aquel que cree en Jesucristo, que cree que Jesús es el Cristo, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces hay una nueva identidad de parte de nosotros. Es decir, que somos nacidos de parte de Dios, no por obra humana, no porque nosotros en sí lo merezcamos, sino simplemente por la gracia, la divina misericordia de nuestro Señor. Es gracias a Él que nosotros podemos adoptar una nueva identidad, de ser llamados hijos adoptivos y tener la misma o los mismos beneficios que su Hijo legítimo, que es el Señor Jesucristo, tiene. Aquí, mis hermanos, hay solamente una condición. Y la condición es que nosotros podamos creer, confesar que Jesucristo es el Señor. Y dice la Biblia: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, no solamente debemos de amar a Dios, sino también debemos de amar no solamente a Dios, sino también a los que conforman parte de esa iglesia universal, aquella familia que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque nosotros somos familia de Dios. Esto para poder ir abordando un término muy importante. Si nosotros partimos desde nuestra identidad, nos vamos a dar cuenta quiénes somos en realidad. Y más allá de un apellido, más allá tal vez de la profesión que nosotros tengamos o de la familia a la cual nosotros terrenalmente pertenecemos, Dios nos quiere indicar a nosotros que formamos parte de la familia de Él mismo. Es por esto que nosotros tenemos una identidad, una nueva identidad en Cristo Jesús. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, aquí hay algo clave y muy importante que Dios también nos demanda a cada uno de nosotros. Como somos una familia numerosa, como somos varios miembros de Cristo, varios miembros del cuerpo de Cristo, varios hermanos en Cristo Jesús, varios miembros de la familia de Dios, es importante la actitud que nosotros debemos de tomar con nuestro hermano. Dice la Biblia: nosotros demostramos amor a Dios cuando amamos también a nuestro hermano. Cuando amamos a Dios y también amamos sus mandamientos. Es decir, mis amados hermanos, tal como lo relataba nuestro Señor Jesucristo, es importante que si amamos a Dios o decimos amar a Dios, guardemos sus mandamientos.
Porque los mandamientos que Dios nos establece a cada uno de nosotros, como diría más adelante, no son gravosos para nosotros. Al contrario, son mandamientos que nos van a llevar a poder encaminar nuestras vidas por la senda correcta. Son mandamientos que Dios ha establecido para que nosotros podamos disfrutar de una manera correcta la vida terrenal, para que nosotros no nos desviemos de los propósitos por los cuales hemos sido llamados por parte de Dios. Hermanos, es muy importante que si yo digo amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo, amar a mi hermano en Cristo, pero también amar los mandamientos de Dios. Verso 3 nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Muchos de nosotros podríamos considerar en otros tiempos, antes de conocer a Dios, que el acercarme a Dios y el poder seguir a Dios, obedecer sus mandamientos, va a ser perjudicial para mí. Sin embargo, cuando uno es creyente, partimos de la identidad. Cuando nosotros somos hijos de Dios, vamos a poder deleitarnos en los mandamientos que Dios ha establecido, porque sabemos que cada vez que cumplimos los mandamientos, estamos satisfaciendo el corazón de nuestro Dios. Y qué precioso es que un hijo le dé o le rinde obediencia a su padre. Usted, siendo padre, siendo madre, se siente contenta, gozoso o gozosa de que su hijo, su hija le obedezca. Cuánto más nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, se sentirá cada vez que nosotros obedecemos sus mandamientos. Porque sus mandamientos, lejos de perjudicarnos a nosotros, va a ser para nuestro propio beneficio. Lejos de causarnos tal vez algún tipo de rencilla entre los unos a los otros, al contrario, va a procurar la armonía, la paz, la unidad entre los unos y los otros. Esto es lo que nos dice en el verso 3. El verso 4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, debemos de recordar además algo también muy importante. Si bien es cierto, en este mundo vivimos con distintas maneras en las cuales nos quieren transformar la manera en cómo nosotros pensamos. Quieren transformar los principios bíblicos, quieren apartarlos de nosotros. Pero recuerde que nosotros, como dice la Biblia, que hemos nacido de parte de Dios, podemos vencer el mundo. Podemos vencer las malas influencias del mundo, de guardar nuestros corazones de enojo, de rencor, de resentimiento, de odio. Podemos guardar nuestros corazones de cualquier tipo de mentira, de hurto, de cualquier tipo de pecado que finalmente va a ser perjudicial para nosotros. Hermanos, dice la Biblia, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hermano, y yo sé que usted ha nacido de parte de Dios, no por obra, sino simplemente por gracia. Entonces, nosotros tenemos la facultad de vencer a este mundo. El sistema de este mundo que muchas veces, o en su mayoría de veces, se opone a la voluntad perfecta de Dios. Cada vez que nosotros vemos las noticias, ciertamente nosotros nos desanimamos por lo que está ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, debemos de recordar, mis hermanos, que nuestra confianza no está en los líderes políticos, pero eso no nos quita tal vez el deseo, el anhelo de poder orar por nuestras autoridades. Sin embargo, por encima de todas las autoridades terrenales está nuestro Dios. Y es así que como nosotros tenemos la cobertura especial de parte de nuestro Dios, podemos vencer cualquier tipo de acechanzas de este mundo, cualquier tipo de gobierno que se oponga a la voluntad de Dios, cualquier tipo de artimaña del enemigo que ponga en el mundo
que nos va a llevar a cambiar nuestra mentalidad bíblica. Mis hermanos, nosotros, gracias a Dios, tenemos la facultad de vencer al mundo. Y dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sabe por qué nuestra fe? Porque nuestra fe no está fundada sobre una persona que ya ha muerto y que actualmente está muerto. Nosotros fundamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día. Esa es la clara evidencia de que nuestra fe no es muerta, de que el testimonio acerca de Jesucristo jamás será algo vacío, porque es una realidad, es algo concreto, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Frente a esto, cualquier tipo de artimañas, de acechanzas del mundo que pueda haber contra el testimonio de nuestra fe, nosotros podemos hacerlo frente, mi hermano. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez, iniciamos con la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús y finalizamos con esa misma identidad, porque somos hijos de Dios. ¿Quién va a vencer al mundo finalmente? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo estoy muy seguro de que usted también ha profesado su fe en Cristo Jesús. Y aunque sea difícil estar en este mundo, aunque sea muy complicado también el poder convivir en este mundo, recuerde que la promesa de Dios nos ha dicho que ya hemos vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Nuestra fe está depositada en Cristo Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Se da cuenta? No hay preciosa evidencia superior a esta, de que Jesucristo es el Señor y es el Salvador de nuestras vidas, de que Jesucristo es el único a quien nosotros debemos de adorarle por siempre, hasta la eternidad. Amados hermanos, recuerde estos principios bíblicos. 1, usted tiene su identidad en Cristo Jesús. 2, si usted dice amar a Dios, ame a su prójimo, ame los mandamientos de Dios. Y 3, usted tiene la facultad de vencer al mundo por el simple hecho de ser hijo de Dios. ¿Se da cuenta qué precioso es nuestro Dios, quien nos permite poder reforzarnos, poder estar delante de Él y decir gracias, Dios, por tanta gracia que tienes para con cada uno de nosotros? Porque como tú dijiste, no nos has dejado huérfanos, sino que hoy tenemos tu presencia en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Gracias por esa identidad que nos has dado. Gracias por esa esperanza, por esa fe que hemos puesto en Cristo Jesús. No confiamos en una persona muerta, no confiamos, Señor, en los políticos, en nuestras autoridades, Señor, sino que confiamos en ti, oh Señor Jesucristo, que eres nuestro Rey, nuestro Libertador y nuestro Señor. Bendice, Señor, cada tiempo para poder hacer tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones.